Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Como siempre, datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar todas las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos de martes a viernes. Como siempre, os invitamos a que os suscribáis al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente, que van como 650, y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que como siempre mandamos un abrazo y agradecemos que nos sigáis y nos apoyéis. Y bueno, dicho todo esto, vamos a la parte importante principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Nora Plepe, que es coach y mentora de desarrollo personal y profesional. Nora, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a un programa más. Hola, buenas tardes. Pues encantada, gracias. Yo lo sé, Nora. Tenemos también a Nerea Blasco, que es fisioterapeuta y directora de la Escuela de Yoga Om Shanti. Nerea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Nerea, ¿nos escuchas? Sí, pero no sé por qué me he ido. No, yo tampoco, pero no importa. ¿Cómo estás, Nerea? Bien. Hola, buenas tardes. Perfecto. Y tenemos a Disculpa. Hari Dalgati, que trabaja con la medicina tradicional china y es formadora y profesora de Kundalini Yoga. Hari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Pues si estáis listas, vamos al temazo. A mí es un tema que en lo personal me encanta por la repercusión que tiene en la vida de un ser humano. Y yo creo que es vital e indispensable si queremos llevar una vida feliz y equilibrada. Y hoy vamos a hablar del perdón. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Y otras dudas sobre este tema. Pero vamos a empezar por hablar para cada uno de nosotros qué significa el perdón. Por ejemplo, Nora, para ti, perdonar, ¿el perdón qué significa? Para mí, perdonar y perdón es la libertad total y absoluta. Ujú. Porque si yo no perdono o si yo mantengo un rencor, que ya he aprendido hace muchos años de no hacerlo, quiere decir que yo me autodestruyo en realidad, porque es un veneno dentro de mi cuerpo que todo el rato está dentro. Entonces, mi vida, por ejemplo, me ha puesto situaciones duras para realmente aprender. Yo sé que esas situaciones han venido en mi vida para que yo pueda aprender a perdonar. Y hoy en día, una cosa tal como rencor ni existe en mi campo energético, porque sabiendo lo que sabemos, las emociones tienen sus vibraciones, tienen sus afectos contra nosotros. Es que realmente el perdón es vivir con esta ligereza, esta libertad. Y Ujú. hablaremos más, porque perdón no quiere decir que es estar de acuerdo o estar de acuerdo con los hechos. Simplemente perdón es liberarte de la Ujú. carga, del rencor. Definitivamente, Y y sí, vamos, esto iremos hablando, sí. y vamos a comentar más cosas, pero es muy interesante lo que estás comentando. Hari, para ti, el perdón, ¿qué significa perdonar? Para mí el perdón es salir de tu historia personal. Ujú. El perdón es la calidad del número 7. Ujú. El número 7 es el campo electromagnético. Y el campo electromagnético, nuestra aura, también hace parte de un campo más amplio, que es el campo mental y el campo de Maya. Ujú. Cada uno de nosotros tenemos una historia, nuestra historia, nuestro ángulo de la historia, nuestra visión de la historia que vivimos. Pero cuando aprendemos que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que todo lo que hacemos aquí y ahora es perfecto, tal y como es, realmente nadie te puede dañar. Ujú. Así que casi el perdonar es como una Ujú. visión donde tú puedas tener esta mirada más amplia para ver que todo está perfecto, que tú hiciste un acuerdo álmico con esta persona que vive en tu vida simplemente para aprender algo. Ujú.
Pues es interesante lo que estás comentando, Jari, y profundizaremos más en eso, porque claro, hay mucha gente que desconoce esta información y entonces dice, pero ¿de qué me estás hablando? Que tengo que aún agradecerle a alguien que me está lastimando a propósito el hecho de vivir esta experiencia. Pues sí, y ahora vamos a profundizar en eso, ¿no? Nerea, ¿para ti qué es el perdón? Está silenciada, Nerea. O sea, que no se te escuche. No sé si has tocado algo. A ver, ¿ahora se me oye? Ahora sí, ya no toques nada. Ahí déjalo. No toco nada. Ah, Bueno, vale, disculpa vale. porque está un poquito la conexión inestable. Ok. Si yo tuviera que definir el perdón, para mí sería como un acto grandioso de compasión hacia, iba a decir hacia la otra persona, que se supone que es la que nos ha dañado, pero también hacia uno mismo. Es una de las causas principales probablemente de sufrimiento, y con el perdón yo creo que es como que se limpia o so- se solventa un poquito ese sufrimiento que llevamos, pues, cuando nos sentimos heridos de alguna de las maneras, con razón o sin razón, sin ese juicio de si lo que me han hecho está bien o está mal. Pero yo creo que es un acto grandioso de compasión y sobre todo de empatía hacia la otra persona, y de comprender que en un momento determinado ha realizado, pues, un acto, ha dicho unas palabras que nos han herido, desde un lugar en el que, cuando yo perdono, comprendo que a lo mejor en un momento determinado yo también he podido hacer eso. Ujú. Y creo que ahí es como solventar un poquito esa carga. Ok. Pues mira, siguiendo el hilo de lo que estás diciendo, Nerea, Nora, ¿el perdón tiene que ver con el otro o más bien tiene que ver siempre con nosotros mismos? Cuando haya un rencor, siempre es una interacción con dos almas, como dijo Harry, con dos seres. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Que tenemos estos acuerdos. Entonces, interactuamos, pero la emoción es mía. La emoción es mía. Lo que yo siento, el perdón o no perdón o rencor o cualquier emoción, esta es mía y con esta emoción yo puedo liderar. O sea, yo no necesito la otra persona delante de mí para poder perdonar. Entonces se Ujú. trata realmente conmigo. Incluso la persona puede que no está ni viva porque tratamos de almas, tratamos de algo más allá y tratamos de nuestra emoción, de nuestro rencor y nuestro perdón. Ujú. Y seguramente hablaremos, es un perdón hacia la persona, perdono pero también perdono a mí misma, que yo me he permitido hacer este daño. Entonces Ujú. hablaremos seguramente del perdón a uno mismo, porque somos los jueces más duros con nosotros mismos a veces. Claro, es que no podemos hablar de perdonar a los demás y después no perdonarnos, ¿no? Aunque yo cuando hablo de este tema me resulta un poco extraño porque, de hecho, la palabra perdonar me resulta rara, ¿no? Porque ¿qué hay que perdonar a quién, ¿no? Si hacemos siempre lo mejor que podemos. Pero bueno, para que la gente nos entienda, porque si no es un poco complicado, vamos a hablar en estos términos. Pero totalmente de acuerdo, Nora. Harry, ¿tiene que ver el perdón con los demás o al final tiene que ver conmigo? Creo que perdonar puede ser también un acto egoístico, nel sentido que la otra persona se puede enterar o no del perdón que yo hago hacia esta otra persona. Porque realmente cuando yo perdono, me libero, abro mi corazón, dejo ir el juicio hacia mí misma y el juicio hacia los demás. Ujú. ¿Quién ha hecho algo malo? ¿Yo he hecho algo malo? Esto es la base del Ujú. juicio. Ujú. Y esto es lo que fundamentalmente tenemos que perdonar. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos siempre midiendo, la mente es acostumbrada a medir si lo hace bien, si lo hace mal. Y entonces esto, cuando tú realmente suelta este control, suelta todo esto, te libera y te libera desde el corazón, desde un sentimiento muy íntimo contigo, donde puedas soltar y realmente brillar.
porque el 7 también muy relacionado con el 4, y el 4 es la compasión, meterte en el lugar del otro. Ujú. Y cuando puede perdonar, también tu aura es más brillante y tu corazón se expande y puede abrirse. Así que puede ser principalmente un perdón hacia uno mismo. Ok, pues interesante. Nerea, ¿el perdón tiene más que ver con los demás o tiene más que ver conmigo mismo? Bueno, yo creo que mientras nos mantengamos, como decía Harry, ahora un poco en ese juicio de lo que está bien y de lo que está mal, pues vamos a echarle siempre la culpa al de enfrente. Pero fijaros que ante los mismos hechos va a haber interpretaciones diferentes. Ante una misma circunstancia o un mismo acto, yo lo voy a interpretar de una manera y probablemente cualquiera de vosotros vais a interpretarlo de otra. Por lo tanto, como decía Nora, el sentimiento es mío, es personal. El acto es el que es, el hecho es el que es y yo, tú o cualquiera de nosotros vamos a interpretarlo a nuestra manera. Creo que es más personal. El perdón yo creo que es personal, es una manera de que también lleva esto a, pues a pensar, bueno, ¿quién soy yo para tener que perdonar nada? A lo mejor también un punto de vanidad, de me creo en el poder de tener que decirle al otro, no te preocupes que te perdono. Tengo ese poder de decirte, tranquilo, te he perdonado, puedes estar tranquilo. Hay un juego ahí, efectivamente, hay un juego de interpretaciones y de conceptos. Y fijaros que el perdón es algo que, por lo menos en España, lo tenemos como muy arraigado, es muy religioso y con una interpretación muy de culpabilidad por detrás, de quién es la culpa, de quién no es la culpa, de ya está, yo te concedo el perdón y bueno, hay un juego ahí, pero yo personalmente creo que tiene que ver más con uno mismo y por lo menos para mí, no es algo mental, es como tengo que perdonar. Para mí, cuando hay un perdón de verdad interno, yo personalmente lo siento además como una sensación física de ligereza. Es como ya está. Hay algo que se disuelve y hay algo que además pasa incluso hasta el olvido. Porque en el momento que sigo teniéndolo en mi cabeza, no existe ese perdón interno real. Es algo que de repente se disuelve y a lo mejor después de un montón de tiempo, ay, es verdad, aquello que... ¿Sabes? Ahí Sí, es donde realmente hay para mí, un claro. perdón. Además, el perdón del que estamos hablando no es un engaño. Me refiero, no se vale perdonar de boca, pero tener resentimiento, rencor guardado, eso es absurdo. O sea, al universo no lo vamos a engañar, ¿no? A nuestra familia, a nuestros amigos, a nosotros mismos puede que sí. Al universo no. Aquí hablamos de realmente sentir. Y respecto a lo que estás comentando, yo es que lo veo así. Yo hace muchos años que cuando hablo de perdonar se me hace rara la palabra. Porque es eso, es perdonar qué. Aquí estamos hablando de hacer un ejercicio de inteligencia, Nora. Porque al final a mí mucha gente me dice, oye Santi, pero ¿por qué tengo que perdonar? ¿Por qué lo voy a beneficiar dándole el perdón si yo qué, ¿no? Y no estamos entendiendo nada, ¿no? No estamos entendiendo que el primer beneficiado de ese ejercicio de entender, de empatizar con que todos hacemos lo mejor posible y que realmente no hay nada que perdonar, pero cuidado con guardar rencor o resentimiento, los peores dañados somos nosotros, ¿no, Nora? Por eso hay que perdonar, para empezar, por inteligencia. Claro, pero ¿por qué cuesta perdonar? Quiero entrar aquí un poquito, porque primero, yo creo que primero se trata de ego, ¿vale? Porque ego es el que tiene este orgullo. La esencia o sea, lo perdona siempre todo. Lo que pasa es que la esencia está envuelta con nuestra personalidad de ego. Entonces, ego es el que piensa que si yo perdono, estoy excusando los hechos. Y esto es un fallo, porque no es que estamos excusando los hechos de la otra persona, sino me estoy liberando. Otra cosa podría ser porque cuesta, porque las personas dicen, ¿por qué tengo que perdonar? Porque nos gusta, o sea, nos han enseñado castigo. Entonces, si alguien me ha hecho daño, yo se supone con mi rencor castigo a esa otra persona. Pero ¿qué pasa? Que lo que quiero transmitir, que tampoco podría hablar aquí 3 horas, ¿eh?
Pero lo que quiero transmitir simplemente es que todo lo que tú crees que no estás perdonando, te estás haciendo daño a ti misma, a ti mismo. Porque vivir en una emoción rencorosa, baja vibración, te estás presu- pre- pre- mm, predestinando a otros hechos iguales, estás atrayendo lo mismo, te estás atrayendo una enfermedad, me refiero que estás envuelto en algo muy oscuro en realidad. ¿Y por Ujú, qué tenemos que perdonar? Pues, ¿por qué no? ujú. ¿Por qué Pues, no? Jari, interesante lo que está comentando esta Nora, porque tenemos que entender que si estamos vibrando en esa frecuencia tan densa del rencor, del te lo voy a guardar, me voy a vengar, los jodidos somos nosotros. O sea, es que por mera inteligencia no tenemos que albergar ese tipo de emociones. No tiene que ver con el otro. Porque además, ¿cuántas veces ha pasado que guardamos rencor o odio y el otro ni se entera, ni le va ni le viene? Pero el que se está haciendo mucho daño, Jari, cuando está en esa frecuencia, en esa vibración, somos nosotros mismos, ¿no? Exactamente, estoy de acuerdo con Nora y también con lo que dijo antes Nerea. Realmente nos estamos estrangulando cuando nos quedamos en el no perdonar. Nos estamos asfixiando a nosotros mismos en vez de entender que hay algo mucho más allá. Hay una frase que nosotros en Kundalini Yoga decimos siempre, casi siempre, si no ve Dios en todo, no ve Dios en nada. Quiere decir, aprende a aceptar, aprende a evaluar y aprende a dejar ir. En el sentido que en todo hay la mano de Dios. Y puede ser algo que pueda sonar a religión, pero no, es mucho más allá. Hay un plan perfecto de nuestra alma que es nuestra parte infinita, es nuestra parte divina. Entonces nosotros mismos somos esta parte divina que ha decidido vivir esta experiencia. Y cuando tú perdonas, efectivamente, como dice Nerea, lo que hace es soltar. ¿Y qué va a soltar? El control. Porque te cree que tiene control en todo y realmente no, casi que no tiene control en nada, sino en ti misma, en ti mismo, en tu reacción en frente a una situación. Así la Muy, cosa importante es esto, que tú puedas soltar para vivir y habitar tu ser verdadero, que no es toda la historia que te cuenta, es ujú. otra cosa. Pues es eso así, ¿no? Y que ese tema del control, cómo nos cuesta entender que no controlamos nada afuera y que lo que realmente podríamos controlar, que es la parte interior de cómo percibimos, de cómo experimentamos la vida, ahí casi no trabajamos, ¿no? Y siguiendo el hilo, Ari, de lo que estás diciendo, Nerea, no hay que confundir perdonar con permitir. O sea, el que yo entienda, empatice, comprenda que mi hermano está haciendo lo mejor que puede, no quiere decir que yo tenga que ser cómplice o permita situaciones con las cuales no vibro, ¿no, Nerea? Bien, esto me lleva un poquito a recordar uno de los principios de los 8 pasos del yoga de Patanjali, de la Ashtanga Yoga de Patanjali, habla de la ahimsa, que es la no violencia. Y esto puede ir un poquito relacionado con cuando permito al otro, es como yo le perdono y le sigo permitiendo que siga haciendo o me siga haciendo ese daño, aunque forme parte de mi sentimiento. Y yo lo que tengo que trabajar realmente es con mi sentimiento, no con el comportamiento del de enfrente. Y esto va un poco también en relación con ese control que queremos tener sobre lo que hacen los demás. Es decir, realmente lo único que puedo controlar, en el mejor de los casos, es lo mío. Pero si yo sigo permitiendo esos ataques, estoy faltando a uno de los principios fundamentales, es el no herirme a mí misma, o el permitir que con los actos esas personas estén hiriendo a los demás. Entonces, una cosa es efectivamente es el perdón, de que comprendo que con tus circunstancias o con tu situación o con tu momento en el que estés realizando ciertas cosas que a lo mejor ni siquiera eres consciente y que puedan tener una repercusión en el otro lado, pues de daño, por ejemplo,
pero eso no quiere decir que tenga que seguir permitiéndolo. Yo puedo alejarme, yo puedo trabajar mi interpretación, puedo incluso, llegado el caso, hacérselo sentir así a la otra persona, porque con lo que decíais, es que igual no se está dando ni cuenta de lo que está haciendo y a lo mejor no tiene la realidad de la repercusión que tiene. Entonces, para mí sí que es diferente el perdonar que el permitir. Perfecto, Sí. comprendo tus actos, vuelvo a lo mismo, es que a mí la palabra perdonar tampoco me gusta demasiado porque parece que me pongo en el papel de juez o de jueza, ¿vale? Pero entendemos cuando digo, vale, yo a esta persona la perdono con los actos que hizo porque la comprendo, empatizo, pero ojo, a lo mejor mi decisión es separarme, a lo mejor mi decisión es dar un paso atrás y no seguir permitiendo que eso suceda. Claro, importante hacer la diferencia porque hay gente que se confunde mucho. Oye, Santi, entonces si yo empatizo, entiendo que esa persona está haciendo lo mejor que puede y que no tengo nada que perdonar, ¿lo sigo permitiendo? No. Si no vibra contigo, no. Tú te vas o buscas opciones, ¿no? No hay nada que perdonar en realidad, pero tampoco tienes por qué ser cómplice de esa actividad si no vibra en ese momento contigo. Ahora, Nora, porque también esto causa confusión cuando vemos estos temas. Pero es que, Santi, hay cosas que son perdonables y hay cosas que son imperdonables. ¿Esto es así, Nora? ¿O todo es perdonable? En la vida nos pueden hacer mucho, mucho daño. Y en mi vida, por ejemplo, os puedo decir, me ha pasado cosa que dices es imperdonable porque si lo cuento a otras personas, porque se monté negocio y me lo robaron el negocio, dices, ¿cómo puedes perdonar a una amiga que te roba el negocio? Pero yo creo que siempre tenemos que tener esto delante de que me costó 3 años perdonarla y era mi gran aprendizaje, era hace unos 15 años. Pero desde ahí he aprendido que se puede perdonar todo. Es que la compasión, también tenemos que entender que las personas dolidas hacen daño. Y si desde la comprensión yo puedo comprenderlo, hay varios aspectos. Puedo perdonar a través de ahí. Luego puedo perdonar a través de esta idea que a mí me acompaña mucho, que tenemos acuerdos. Es que estamos aquí para crecer en esta tierra. Nuestra alma, estamos aquí en este cuerpo para aprender, para seguir avanzando. Y sin estas experiencias, ¿cómo vamos a avanzar? Necesitamos estas experiencias. En la vida, solo para mí, o sea, desde mi punto de vista, pasan cosas buenas y necesarias. Entonces, todo lo que te parece imperdonable, malísimo, horroroso, yo entiendo muertes y cosas de este estilo, pero son necesarias para alguna razón, para tu alma, para crecer. Entonces, que puede ser que nos cueste alguna vez perdonar, porque una cosa es el rencor, otro que se queda el dolor. Dolor es inevitable, como dijo Buda, pero el sufrimiento es opcional. Digo que la emoción es opcional, lo que añades, que nos duela, sí. Esto es cualquier herida que te haces, tienes que dejar tiempo que se cure. Vale más tiempo o menos tiempo, pero como perdón, como emoción, yo digo que sí que se puede. Todo. Perfecto. Jari, ¿hay que perdonarlo todo o hay cosas que son demasiado malas o dolorosas? Digo, yo os pregunto esto porque os lo tengo que preguntar para que la gente también sepa varios puntos de vista. ¿Hay cosas que se pueden perdonar y cosas que no, Jari, o todo hay que perdonarlo? Hay algo más. Hay que aprender a pre-perdonar. Quiere decir, perdonar antes que pasen las cosas. Justamente por lo que dice Nora. Todo es un acuerdo. Estamos aquí para aprender. Entonces, realmente hay que pre-perdonar y hay que perdonar todo. Esto no quiere decir no poner los límites cuando hay que poner límite, porque los límites hay que ponerlo y hay que posicionarse y que hay que decir lo que uno siente desde un lugar de neutralidad. Ahora, tú me haces algo y yo tengo el derecho de decirte desde mi punto de vista
que esto me ha herido, que esto me ha hecho daño, porque sí, pero lo digo desde un punto de neutralidad, donde a lo mejor tú ni me escuchas, pero no lo digo desde el ira, desde el enfado, desde la rabia, porque sí ahí me estoy comiendo a mí misma y me estoy haciendo mucho daño. Porque esto son el sentimiento que provoca el no perdonar, es la ira, es la rabia, este fuego interno que te devora y que te hace muchísimo daño. Ese es el peligro real. De hecho, a mí, cuando me han preguntado, oye, Santi, entonces si pienso en vengarme, digo, mira, te lo pongo de esta forma. Prefiero que si quieres vengarte, vayas y hagas lo que tengas que hacer y termines con eso en un día, a que lleves años albergando un sentimiento de rencor, de venganza, que te está haciendo polvo a todos los niveles. O sea, si tienes que hacer algo, hazlo. Vas, lo haces, ya te quedas tranquilo y a otra cosa. Pero no te quedes como hay muchas personas guardando rencores durante años porque te vas a hacer mucho daño. Pero bueno, esto es decisión de cada uno. Nerea, ¿hay cosas que puedo perdonar y cosas que no? ¿O lo tenemos que perdonar todo? Cuando entendemos que los diferentes escenarios que nos suceden en la vida son por y para algo y hay un aprendizaje detrás, sería fácil perdonar. Lo que pasa que efectivamente yo creo que hay ciertas cosas, pues como, pues no sé, pues un asesinato, un maltrato, estas cosas que sobrepasan un poco nuestro entendimiento, creo que no es fácil perdonar eso. ¿Es imposible? No, claro que no lo es. Y de hecho me estaba recordando, hace poquito creo que lo vi en un reportaje, pues creo que era el padre de una chica asesinada, no recuerdo ahora muy bien, el padre de una chica asesinada que iba a visitar al asesino de su hija a la cárcel. Eso me parece un acto de generosidad, vamos, extracomprensible, porque esa persona sí que ha perdonado probablemente y además iba un poco para entender qué es lo que sucedía en la cabeza de esa persona, por qué había cometido eso. O sea, que incluso en casos muy, muy, muy extremos se puede dar lugar al perdón. Claro que se puede dar lugar al perdón, aunque no sea fácil. Claro, es que al final, yo se los digo, no tiene que ver con el acto. Da igual si te deben 50 euros y no te los pagan o si matan a quien sea. O sea, el perdón no tiene que ver con el acto del otro, tiene que ver con que entendamos, que seamos lo suficientemente conscientes para entender cuál es el juego de co-creaciones y que al final todos somos actores. Y que cuando ya pasemos al otro lado y nos demos cuenta que todo fue una obra de teatro y que todos nos ayudamos, lo veremos de una forma. Lo difícil, claro, es cuando no te enseñan todo este tipo de cosas a hacerlo, ¿no? Y más que un acto de generosidad, sería un acto de conciencia pura. Es que, ¿qué tengo que perdonar? O sea, yo sé que esto suena raro a mucha gente porque no estamos en eso, pero es importante que empecemos a acariciar esta idea porque es así. Hay una película que se me hace maravillosa, que además volví a ver hace poco, que se llama La Cabaña. No sé si la habéis visto, que Sí. es fantástica. Si no la habéis visto, os la recomiendo porque tiene que ver todo con el tema del perdón y del comprender las co-creaciones, aunque sean muy dolorosas, ¿no? Ahora, Nora, una situación que sale mucho en los talleres en este tema. Santi, ves que yo no soy capaz de olvidar lo que me han hecho. Digo, a ver, momento. Perdonar una cosa es una cosa y olvidar es otra. ¿Tú qué piensas? ¿Es lo mismo perdonar y olvidar? ¿Hay que perdonar más no olvidar? ¿O cómo lo hacemos esto, Nora? Tenemos memoria, por desgracia o por suerte, tenemos memoria y acordaremos los hechos de toda la vida, de cualquier cosa. Es muy difícil que borremos algo de la mente, pero una cosa es recordar el hecho con un rencor y seguir en el no perdón. Y otro es simplemente acordar y decir, bueno, pues me pasó eso, como yo puedo contar ahora mi historia, dice, pues me pasó eso, pero sí, pero yo siento, si yo me encuentro con esta persona en la calle, soy capaz de abrazarla. Me refiero que no vamos a olvidar,
pero no se trata, no tiene nada que ver una cosa, un recuerdo con peso emocional y sin este peso negativo emocional. De hecho, dentro del proceso de perdón creamos otro tipo de emoción que es la compasión, que es ira y compasión, digamos, es el extremo, digamos, es la dualidad donde creamos esta comprensión, esta compasión y es algo tan bonito. O sea, pero es claro, es otra vez hablo, es mi emoción, entonces a mí me aporta, podemos decir, vale, soy egoísta, pero no. Me refiero a que si todos sentiríamos esta emoción y podríamos abrazar a las personas que nos han hecho daño, imagínate qué mundo más avatar sería. No, qué bonito podría ser, porque es que daríamos esta compasión y sentiríamos todos en paz. Sería maravilloso, ¿no? Ojalá y nos quede poco para eso porque sería fantástico. Harry, ¿tú qué piensas respecto a esto de que, vale, te perdono, pero no lo olvido, ¿no? Que al final, en la forma en que a veces lo dicen, es básicamente lo mismo. ¿Tú qué piensas de esto, Harry? Una cosa es perdonar desde lo mental, ¿no? Pensar que yo te he perdonado y hacer este acto como de superioridad, como decía Nerea, ¿no? De que yo te estoy perdonando desde aquí, desde mi juicio. Pero realmente, si entendemos que el perdón es como una plataforma donde yo me puedo subir y mirar el cuadro completo y ver, entender por qué la otra persona ha hecho algo. Ah, mira, puede ser que él ha hecho esto porque ha subido esto o esto. Y tengo esta visión más amplia del observador. Puede entrar en lo que es la compasión, la que habla Nora, y entender al otro y dejar, no olvidar, porque no se olvida, pero soltar esta necesidad de que tengo que tener la razón o que el otro me ha hecho esto porque me ha dañado a mí, sí, pero si tú, ¿por qué la ha hecho? Si tú amplía esta visión y ve el por qué, a lo mejor, si lo ve de otro lado, lo entiende. Y esto, mirar las cosas desde diferente punto de vista, no solamente únicamente el tuyo, sino tener esta mirada más amplia. Y entonces ahí puede llegar a lo que decía antes, que al final es un soltar el control, un dejar ir y entender que todo es un plan perfecto. Ok. Nerea, ¿tú qué piensas? Estas personas que te dicen, vale, lo voy a olvidar, te voy a perdonar, ¿tiene que ver son las mismas cosas? Yo creo que la frase cuando se dice así, que la escuchamos generalmente, esconde, para mí esconde una dificultad para el perdón. Es como perdono pero no olvido. Y deja como ese tonillo de fondo como sí, pero no. Entonces yo creo que tal cual se dice la frase, no creo que vaya implícito que haya realmente un perdón. Efectivamente, como decía Nora, tenemos memoria. Otra cosa es desde dónde recordemos. Puedo perdonar y puedo no olvidar porque tengo memoria y puedo recordar esos actos, pero fijaros también eh, cuando sucede un acto que nos sentimos heridos y pasamos ese periodo de transformación, vale, ya lo he perdonado. La diferencia que hay cuando estamos cerca todavía de ese hecho a cuando ha pasado un tiempo. Se ha ido transformando por el camino, es como ya lo recuerdo menos de lo que era. Si ha habido perdón, realmente es como, bueno, tampoco fue para tanto. Probablemente en ese transcurso del tiempo hay como una especie de, de diluir ese rencor o esa emoción con la que yo he vivido ese acto. Por lo tanto, cuando pasado el tiempo sí que hay una disolución de ese rencor, yo creo que sí hay un perdón y un olvido, no un olvido real, porque la mente sigue estando acordándose, pero ya se acuerda desde otro lugar. Entonces hay un perdón real. Pero si pasa el tiempo y es como, bueno, sí, lo he perdonado, pero mira, acuérdate que me hizo... Ahí no hay perdón, ahí sigo estando en la emoción de me sigo sintiendo herida. Por lo tanto, ni he perdonado y evidentemente tampoco he olvidado, porque es muy difícil olvidar, pero es desde donde recuerdo. Claro, volvemos a hacer énfasis en que no podemos engañar. Las vibraciones son las que son, la frecuencia es la que es, y si realmente no hay una honestidad a la hora de entender por qué el otro hace lo que hace
y hacer mi propio proceso de no tener rencor, no estamos engañando a nadie. O sea, digamos lo que digamos, ¿no? Y en este caso yo se los pregunto, digo, pero ¿por qué tendríamos que olvidar las cosas? ¡Qué absurdo! Olvidar las cosas. Pero si somos una consecuencia de nuestras experiencias pasadas, ¿para qué voy a olvidarlas? Pero una cosa es que no las olvide y otras cosas que me vaya al recuerdo con carga emocional negativa. Porque entonces no está bien un perdón. No, recuérdalo todo. Pero recuérdalo de una forma constructiva, recuérdalo de una forma neutral, como algo que pasó, que tenía que pasar y que ya fue, nada más. Porque si no, vamos a seguir en el juego de que sí, te perdono, pero no lo olvido y estamos en la misma porquería. O sea, como no perdonemos de corazón y cuando recordemos sin carga emocional, simplemente como algo que nos sirve para ser mejores personas, ahí estaremos un poco perdidos. Pero bueno, antes de seguir con el tema, vamos a presentarnos para que la gente nos conozca, sepa qué hacemos y dónde nos puede contactar. Nora, ¿te parece bien que empecemos contigo? Vale. Quería levantar la mano, pero ya que me das turno, ya Si quieres, aprovecho. aproveche para comentar algo, ¿eh? No hay ningún... Sí, sí, porque esta carga del pasado, si nosotros sabemos que desde el presente construimos nuestro futuro, si todo el mundo sabría esto, nadie estaría trayendo esta carga emocional del pasado, porque todo lo que tú estás construyendo en presente se te va a aparecer en futuro. Entonces, realmente, ¿qué futuro queremos? ¿El mismo, con el mismo rencor, con la misma emoción pesada? ¿O quiero soltar y vivir de otra forma? ¿No? Ahí hay que pensar en el presente. ¿Qué emociones estamos cultivando? Emociones para crear este futuro. Bueno, yo me dedico a coaching, la ley de atracción, como estáis escuchando, siempre construyendo el futuro. También incluyo temas de yoga, meditación, tengo varias en mí. De hecho, creo que tengo una de perdón. Si no la tengo que hacer en mi canal de YouTube, porque he trabajado este tema en mis talleres también, que es para mí muy, muy importante. Entonces, básicamente yo me dedico a ayudar a las personas en su camino, ¿vale? Cuando estén perdidas, cuando no saben qué quieren en el futuro, pero sí en este momento de presente quieren algún cambio, entonces yo las intento acompañar de este punto A al punto B, donde aún no saben ni dónde quieren estar. Entonces estamos como que descubriendo camino juntos, ¿no? Entonces, coach, mentora, guía, no sé cada uno cómo quiere llamarlo. Entonces, simplemente pues estoy aquí cuando la persona necesita en realmente cualquier problema. Puede ser personal, profesional, también tema que yo he vivido, he trabajado y me ha ayudado mucho en muchas cosas es mi hijastro, o sea, ser madrastra. Y entonces ayudo a las madrastras a comprender toda esta nueva estructura familiar en la que entramos cuando nuestra pareja trae hijos en nuestra vida. Es algo que veo mucho, que surge mucho en muchas familias separadas ahora mismo y reconstituidas. Estoy en todas las redes con Nora, como Nora Plete. También en el canal de YouTube podéis encontrar estas meditaciones y vídeos y cositas y se puede contactar conmigo a través de teléfono 615-019-257 y quien quiera que hablemos, pues que me dé un toque por WhatsApp o llamada. Pues se me hace muy interesante, Gracias. Nora, y además que esto nos pasa a muchas personas, ¿no? Yo creo que a todos nos vendría bien acompañamiento, ayuda. O sea, está bien que nosotros tenemos que hacer el trabajo, pero es tan bonito que tengas a alguien cerca o algunas personas que te puedan acompañar en el camino. Pero bueno, eso lo dejamos a cada persona, pero por supuesto no lo invitamos a la gente que vibre con lo que haces que te contacte, ¿vale? Gracias. A ti, Hari, ¿vamos contigo? Muy bien. Mi nombre es Harik Bhakvatikor y soy formadora y instructora de Kundalini Yoga. Soy terapeuta también y estudiosa de medicina china.
también soy cristaldoterapeuta. Tengo muchas otras cosas que no me gusta mucho decir porque si no parece un elenco de cosas que soy. Y realmente lo que me encanta dedicarme ahora mismo es a la clase, al acompañamiento de las personas a través de la conciencia, porque realmente Kundalini Yoga es yoga de la conciencia, este despertar de tu verdadero ser y entonces tú misma hacer el trabajo a través del cuerpo físico, claramente, porque en el cuerpo físico hay algunos bloqueos, alguna memoria que quedan en ti y cuando se desbloquean la energía puede subir, puede ir a los chakras superior y a entender más. También estoy presente en Instagram como Kundalini Yoga Tenerife, donde comparto algunas meditaciones, donde hago algún directo sobre la luna nueva o la luna llena para acompañar y para promover la meditación como estilo de vida, porque creo que la meditación tiene que ser un estilo de vida diario, porque es como una limpieza, es una limpieza de nuestra mente, como nos duchamos todos los días. Tenemos que limpiar también nuestra mente, porque nuestra mente se llena y está llena ya de basura. Así con el hecho de que se pueda dedicar como 5 minutos, 10 todos los días, esto va a ser un avance en tu vida increíble, como un salto cuántico. Y esto es lo que yo comparto con las personas, con la gente. Y también hago terapia de acompañamiento en este proceso de toma de conciencia. Ari, ¿y dónde quieres que la gente te busque, te contacte? Bueno, por Instagram o por WhatsApp, mi número es 6871610804 y por aquí es suficiente. Perfecto, pues ya la gente sabe lo que hace e invitamos a la gente que lo necesite, que lo quiera, que te contacte, ¿vale, Jari? Bien, gracias. A ti, Nerea, ¿vamos contigo? Vamos, darte lo primero las gracias por haberme invitado, que no lo dije al principio y es como mi primera vez aquí, así que gracias. Y yo creo que a todos nos cuesta un poco presentarnos, porque es como aquí exponer todo lo que hicimos y lo que somos o con lo que nos identificamos, a veces no resulta fácil. Yo como estudios universitarios pues hice fisioterapia hace unos cuantitos años ya y luego me fue derivando hacia la práctica del yoga y entonces comencé a formarme como profe de yoga y ahora ya soy pues, bueno, la vida me lo ha ido poniendo muy fácil delante y he ido acogiéndolo, así que me ha colocado pues en la posición de dirigir una escuela de formación para que la gente eh, iba a decir se forme como profesores de yoga, pero para mí no es lo principal. El hecho de que evidentemente sí se lleven una titulación y que puedan impartir clase me parece interesante, pero sobre todo para mí es el camino personal que cada una de las personas que entran a formar parte de las formaciones de Om Shanti recorran un camino individual y un camino personal. Es la profundización en las enseñanzas del yoga que para mí es más importante que luego, bueno, pues entregamos un papel y puedan compartirlo, que para mí ya digo que también es importante porque al final un aprendizaje como es el del yoga, que nos lo guardemos para nosotros y no lo compartamos, pues es perder esa red que podemos ir generando. Dentro de las formaciones que enseñamos, iba a decir Hatha Yoga porque la base de la formación efectivamente es Hatha Yoga, pero es una visión muy integral, no dejamos de lado ninguna de las sendas del yoga y trabajamos desde todos los aspectos que la Gita nos nombraba en su momento, el Bhakti, el Karma y el Jnana Yoga también lo contemplamos, y luego dentro de la escuela pues están las diferentes especialidades y pues como todas tenemos redes sociales porque yo creo que ahora mismo ya es muy difícil vivir sin redes sociales, aunque seguro que no es imposible. Instagram y Facebook, y luego en la web de omshantiyoga.es, ahí podéis, cualquiera que esté interesado o interesada pues en las formaciones y en profundizar en su propio aprendizaje del yoga, nos puede encontrar. Y estaba escuchando a Jari ahora que está en Tenerife, y es que yo hasta hace 4 meses vivía en Tenerife y no nos conocíamos. Pues ¡Qué mira, bueno! ha sido buen momento para que ya estéis en contacto, ¿no?
Pues Eh, sí. pues invitamos a la gente que quiera. De hecho, yo siempre lo digo, el yoga, la meditación, la introspección tendría que ser obligatorio. Nos vendría muy bien a todos desde pequeños, pero bueno, no es así. Pero invitamos, Nerea, a la gente que esté interesada en lo que haces, que te contacte, ¿vale? Por supuesto. Pues si os parece bien, vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Vanessa de Madrid, ¿cómo perdonar algo cuando te lo hace la misma persona la misma cosa varias veces? Interesante, pero bueno, al final creo que no va a cambiar mucho. Nora, ¿qué piensas tú de esto? ¿Qué le diríamos a Vanessa? Vale, una persona me hace la misma cosa varias veces. ¿Qué hago? ¿Qué no has aprendido? Si te tropiezas la misma piedra varias veces, quiere decir que sigues de no ver y no aprender algo que te tiene, que te pone delante. De hecho, no solamente pasa esto, que una persona te lo hace repetidamente, pero personas que, por ejemplo, con parejas, también se repite diferentes parejas, pero el mismo patrón de pareja. Entonces, ¿por qué a una mujer o un hombre tiene un perfil de pareja siempre el mismo y le hace ese daño? ¿Por qué? Porque sigues en no aprendizaje, o sea, sigues ahí sin seguir, o sea, es como que la piedra sigue ahí. Es que no puedo decir más. Sí, Aprender. ¿Qué hay- es lo que no has aprendido? y hay que recordar que el perdón no tiene que ver con el exterior, tiene que ver con el interior. El exterior solamente es una posibilidad para que nosotros experimentemos esa dinámica. Yo pongo un ejemplo tonto, yo tengo un gato que adoro y de vez en cuando se le va la olla y agarra mi brazo y me lo hace trizas, pero trizas de rasguños, mordidas, sangre, y creo que por excitación o porque no sabe expresar su amor a veces de otra forma, yo tengo que perdonarlo, aunque me lo haga de vez en cuando. No tengo que perdonar nada. Lo único que tengo es un flish por aquí que cuando se pone así, pues se lo he hecho precisamente para que no me haga mi brazo trizas. Pero yo lo sigo amando y no tengo nada que perdonar. Esto pasa lo mismo, ¿no? Obviamente se trata de no permitir cosas con las que no vibremos, pero por supuesto que puedes coexistir con eso si es tu decisión. Vale, nos vamos a otra pregunta. Dice, soy Antonio de Venezuela. Una cosa es que te hagan sin intención algo que yo lo puedo perdonar, pero cuando te lastiman a propósito, no creo que haya que perdonarlo. ¿Cómo estamos confundidos con este tema, Harry? ¿Tú qué piensas de esto que nos dice Antonio? Si es sin intención, te perdono. Si es a propósito, no te perdono. Primero no sabemos si el otro lo tiene intencional o no intencional, ya estamos emitiendo un juicio hacia el otro. Y después, bueno, siempre hay una posibilidad de perdonar, porque o perdona o no perdona. Entonces, o perdona, deja ir y suelta, o no perdona y te daña a ti mismo. Entonces, siempre hay una elección en la que puede hacer. Y acordarse que cuando no perdona, el más dañado eres tú. Entonces, Es mejor que es perdonar. esto que nos tenemos que meter en la cabeza. El daño nos lo hacemos nosotros, no al otro. Entonces, Exacto. perdonar todo, sí. Siempre, sí. Inmediatamente. Es más, lo que decías tú, Jari, si puedes perdonar mejor, o sea, si Mejor. antes de lo puedes ya perdonar, eso que te llevas por delante, porque si no el daño te lo vas a hacer tú. Reflexionarlo porque tiene mucho sentido esto del que estamos hablando y seguiríamos con este tema horas, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Así que, Nerea, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Quería añadir una cosita a relación de estas dos preguntas, es cambia el foco. Deja de tener el foco puesto enfrente, dale la vuelta y mira qué es lo que tú estás permitiendo. Pues esto es así. Jari, un placer que hayas estado también en el programa de hoy. Gracias, gracias por invitarme, gracias por compartir con estas bellas mujeres. Y muy Un bien, gracias, hasta gusto pronto. de verdad. Y Nora, gracias por un programa más, esperando que haya muchos más. Gracias, hasta la próxima. Gracias. Y a los que nos estés escuchando, como siempre, teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Adiós.